Muy buenas, hoy vamos a explicar algo muy sencillo y muy básico. Vamos a instalar un disco duro en un PC para usarlo como disco duro secundario y así tener dos discos duros en nuestro ordenador ganando capacidad de almacenamiento. También vamos a analizar las características que debemos de tener en cuenta a la hora de comprar un disco duro y por último vamos a pasar por la tienda para ver qué marcas y modelos nos interesan más. ¡Comenzamos! Si necesitas ampliar el espacio de almacenamiento de tu ordenador y no quieres cambiar tu disco duro principal por otro de más capacidad, una de las mejores opciones hoy día para guardar y trabajar con tus archivos es la de usar un segundo disco de almacenamiento. Esencialmente existen tres tipos de discos en el mercado: los discos duros HDD, también llamados discos mecánicos, los SSD, también llamados discos de estado sólido, y los M.2, que son los más recientes. Los discos HDD destacan por tener la mejor capacidad-precio, como por ejemplo el Western Digital de 1 TB que cuesta alrededor de 50 € en Amazon. Para instalarlo necesitaremos tener una conexión SATA 2.0 superior, que es muy común en cualquier ordenador. La velocidad que nos ofrece este tipo de disco está entre los 50 y los 250 MB por segundo dependiendo de la marca y del propio ordenador. Cabe destacar que son discos duros grandes de 3,5 pulgadas y que normalmente no se podrían instalar en portátiles. Si lo quisieras para un portátil, podrías comprar uno de 2,5 pulgadas. De los SSD vamos a resaltar su buena calidad-precio. Por ejemplo, el Samsung 860 EVO de 1 TB cuesta alrededor de 150 € en Amazon. Como vemos en pantalla, son de 2 a 3 veces más rápidos moviendo información que los HDD, pero para trabajar a estas velocidades tu ordenador debería tener un conector SATA 3.0, que en algunas placas base no viene incorporado. Si tu ordenador solo tiene conectores SATA 2.0, podrás conectar tu SSD a tu ordenador, pero solo podrá trabajar con un máximo a 300 MB por segundo. Los SSD se pueden instalar tanto en torres de ordenador como en portátiles, y el precio de los SSD está siendo cada vez más competitivo, y esperamos que en 2020 se equiparen bastante a los HDD. Por último tenemos los discos M.2, que son los más rápidos, llegando a conseguir velocidades de más de 3000 MB por segundo. Para conectarlo a tu ordenador es necesario que tenga una conexión M.2, que es más reciente que las SATA, por lo que antes de comprarlo deberías mirar si tu placa la tiene. Este tipo de disco está pensado para usarse como disco principal, por su velocidad, y aunque en pantalla veamos el precio de lo que vale 1 TB, existen también versiones de menos capacidad aptas para todos los bolsillos. Por último, quería nombrar que existen versiones de SSD con conexión M.2 que en este vídeo no vamos a analizar porque para el objetivo de hoy no nos hace falta. También existe la posibilidad de usar discos externos como unidad de almacenamiento, ya que son muy fáciles de instalar y de transportar. En nuestro caso no nos interesa porque los discos externos son un poco más lentos moviendo información y un poco más caros que los HDD internos a mismo rango de precio. Debemos saber que un disco externo lleva en su interior un HDD con especificaciones normalmente inferiores a las que nos ofrece un HDD interno, pero si en tu caso necesitas mover la información de un lugar a otro, es la mejor opción. Ahora nos queda la duda de elegir entre un SSD o un HDD, y la respuesta es clara, depende del presupuesto y del uso. En nuestro caso en particular, necesitamos 2 TB para trabajar, así que la mejor opción es la de comprar un HDD de 3 TB al menos. Si en tu caso necesitas 1 TB o menos, puedes comprar el Western Digital de 1 TB por 50 € más o menos, como hemos visto hace un momento. O pensar en la posibilidad de usar el SSD de 1 TB como disco principal y el que tenga actualmente como disco secundario. En próximos vídeos analizaremos modelos y marcas de SSD que os podemos aconsejar. También analizaremos diferentes configuraciones de ordenadores que integran ambos tipos de discos para sacar la velocidad de uno y la capacidad del otro sin tener que rascarnos mucho el bolsillo. Ahora que tenemos claro que el disco de almacenamiento secundario va a ser un disco duro HDD, vamos a nombrar de forma resumida las características que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un modelo u otro. En primer lugar tendremos en cuenta que el tamaño del disco es de 3,5 pulgadas, pensado para usarse en torres de sobremesa. Los de 2,5 pulgadas se usan en portátiles o discos externos y suelen tener especificaciones inferiores en el mismo rango de precios. Lo siguiente que debes de tener en cuenta es que vamos a usar un conector SATA 2.0 o superior para conectar nuestro HDD, ya que soporta velocidades de hasta 300 MB por segundo y en nuestro caso es suficiente porque nuestro HDD no pasará de esa velocidad. Si tienes conectores SATA 3.0 libres, te recomendamos que lo uses antes que los SATA 2.0. Otra característica de los HDD es la memoria caché o buffer.
Es un espacio de memoria interna en el disco que se utiliza para mantener los archivos que utiliza habitualmente, de forma que el disco los tiene más a mano y su acceso es mucho más rápido. Por lo tanto, cuanto mayor sea este espacio, mayor será la cantidad de datos a la que el disco podrá acceder más rápidamente. La mayoría de los discos duros actualmente tienen una memoria caché de 64 MB o superior. RPM o revoluciones por minuto son las vueltas a las que gira el disco que se encuentra en el interior del HDD. Suelen tener valores entre 5400 o 7200 o incluso superior. Básicamente debemos saber que a más revoluciones será más rápido, pero se calentará más, lo que podría suponer problemas. Nuestra recomendación es que si quieres un disco secundario, compres un HDD con 5400 RPM y si lo fueras a usar como principal, compres uno de 7200 RPM. Si el disco tuviera más de 7200, nuestro consejo es que pienses en comprar un SSD. Muy relacionado con las RPM está la velocidad. La velocidad de lectura y escritura en un disco duro la fija el tipo de conexión y la velocidad a la que gira el disco y muchos factores más. La velocidad de lectura siempre es bastante mayor que la de escritura. A veces nos dan el dato de la velocidad en condiciones óptimas, pero en la práctica la velocidad real es mucho menor. Aunque un disco sea SATA 3 y pueda leer a 600 MB por segundo, en la práctica seguramente se quede entre 50 y 250 MB por segundo. Un poco más adelante veremos la velocidad que hemos logrado alcanzar con nuestro HDD. Por último, y lo más importante, es la capacidad de almacenamiento. Este dato es simplemente la cantidad de archivos que podemos almacenar en el disco duro. Hay que tener en cuenta que lo ideal es nunca llenarlo al máximo, ya que bajará su rendimiento. Por ejemplo, si tenemos que almacenar 800 GB de memoria, es mejor comprar un disco duro que tenga 2 TB que uno que tenga 1 TB, porque este último estará siempre saturado. Para que un disco HDD o un disco SSD funcione a pleno rendimiento, necesitará del 30 al 10% libre de su capacidad al menos. Como apunte final, quería decir que hay que tener en cuenta que aunque un SSD sea más rápido en lectura y escritura que un HDD, los dos son igual de rápidos para jugar a juegos, para mover programas, etc. El SSD solo supera al HDD a la hora de abrir el programa más rápido o un juego, pero una vez abierto, lo rápido o lo lento que vaya ese juego o programa depende de otros componentes del ordenador como tarjetas gráficas, microprocesadores, etc. Así que es muy común comprar ordenadores potentes en gráficos para jugar a videojuegos o para mover programas pesados que tengan como único disco un HDD, porque a la hora de jugar o de usar un programa tú no notarás la diferencia entre un HDD, un SSD o un M.2 siempre y cuando el programa o juego no realice acciones de lectura y escritura durante su ejecución. A continuación vamos a pasar por la tienda tomando como referencia los precios que marca Amazon, ya que suele tener buenos precios, aunque no estaría de más comparar con otras tiendas como PC Componentes, App Informática o MediaMarkt, o incluso tiendas locales. Os dejaré todos los enlaces en la descripción. Principalmente nos gustan 3 marcas: Western Digital, Seagate y Toshiba. De todas formas, si conoce alguna otra, lo único que debe de tener en cuenta es que ofrezca buenas prestaciones teniendo en cuenta las características que hemos nombrado anteriormente. Western Digital nos ofrece discos de calidad, con lo que llevamos trabajando muchos años ofreciéndonos mucha fiabilidad. Nosotros vamos a destacar 2 de ellos, Western Digital Blue y Western Digital Black. También tienen versiones en formato 2,5 pulgadas pensado para portátiles. Antes tenían el Western Digital Green, pero es un modelo un poco antiguo y de hace unos meses la compañía ha optado por dejar de producirlo. Es posible que aún los veas en las tiendas, pero es mejor evitarlo a pesar de sus precios bajos porque dan diversos problemas. El Western Digital Blue de 3,5 pulgadas nos ofrece un RPM de 5400 y un buffer de 64. De calidad-precio está muy bien y podemos tener velocidades de alrededor de 200 MB por segundo una vez instalado. Para nosotros los modelos interesantes son los de 2 y 3 TB, puesto que tenemos previsto usar al menos uno. Los Western Digital Black son la gama alta, su RPM es de 7200 y su memoria caché es de 64 y puede llegar hasta los 256 según el modelo. En líneas generales, su velocidad se estima que es un 15% superior que los Western Digital Blue. Hay que destacar que los Black tienen 5 años de garantía y los Blue solo 2. La gama Black está pensada para un PC que trabaje en empresa y ofrece una fiabilidad extra para los usuarios más exigentes. Seagate tiene diferentes modelos de discos en función de su uso y nosotros nos vamos a fijar en los más básicos, Barracuda y Barracuda Pro. De forma resumida, os decimos que el Barracuda es un modelo que compite con el Western Digital Blue y el Barracuda Pro
compite con el Western Digital Black. Seagate Barracuda se diferencia del Western Digital Blue en la RPM, ya que Barracuda trabaja a 7200 mientras que el Western Digital Blue trabaja a 5400, y en el buffer, ya que tienen modelos que llegan hasta los 256 mientras que los de Western Digital no pasan de 64. A pesar de la diferencia de RPM y buffer, la velocidad a la que finalmente mueven los archivos no es tan diferente, por lo que la elección entre ambas marcas será una elección acertada. Entre el Seagate Barracuda Pro y el Western Digital Black básicamente ocurre lo mismo que con los dos anteriores, solo que esta vez el Barracuda Pro de 2 TB tiene un caché de 128 y el Western Digital Black de 64. Ambos mueven los archivos a una velocidad muy similar, por lo que la elección entre uno y otro será igualmente acertada. Por último, Toshiba también compite en el mercado básicamente con dos modelos, el más básico llamado P300 y el más pro llamado X300. El P300 tiene 7200 RPM y un caché de 64, igual que Seagate Barracuda. El precio de los 3 TB es muy parecido a lo de Western Digital y a lo de Seagate. En cuanto a su gama superior, X300, su capacidad más pequeña es de 4 TB. Su RPM son de 7200 y su caché de 128, especificaciones muy parecidas a la del Barracuda Pro, pero es un poco más barato que el Barracuda Pro. Si quieres un gama alta, es muy recomendado. En líneas generales, de los tres modelos más básicos de las tres marcas, Seagate y Toshiba quedan en especificaciones por delante del Western Digital Blue, ya que este último trabaja a 5400 RPM, mientras que sus rivales a 7200 y con un caché superior. Sin embargo, después de hacer varias pruebas de velocidad, vemos que son prácticamente igual de rápidos, y el extra de fiabilidad que nos ofrece una marca con la que estamos trabajando desde hace mucho tiempo nos ha hecho decantarnos por ellos. Así que el modelo elegido será el Western Digital Blue de 3 TB a 5400 RPM y con un caché de 64. Por 80 € más o menos en Amazon lo podéis comprar. Para finalizar, vamos a explicar cómo se instalan estos discos en una torre de ordenador. Una vez hemos recibido el paquete en casa, vamos a abrirlo para comprobar que todo está bien. Con Amazon tenemos un mes de prueba para cualquier artículo y si no nos gusta podemos devolverlo. Además, en tema de garantía es de las mejores. Ahora nos vamos a la torre de nuestro ordenador y lo primero es desconectar todos los cables que tiene. Según el modelo de torre que tengamos, este proceso será de una manera u otra. Así que vamos a realizar el montaje sobre una torre de ordenador muy estándar y vosotros en casa lo vais adaptando según lo que tengáis. Hay que quitar una de las tapas laterales que tenemos de nuestra torre. Para ello nos fijamos en la parte trasera de la torre y vemos de qué lado se encuentran las conexiones. Desatornillamos la tapa que se encuentra del lado contrario de estas conexiones. Quitamos los tornillos que están detrás de la torre y seguidamente deslizamos la tapa hacia nosotros. Ahora que tenemos el lateral de la torre abierto, tendremos acceso al interior de la misma. El siguiente paso es el de localizar los puertos SATA de nuestra placa base. La placa base es el gran chip que veis al fondo donde se conectan todas las cosas que van dentro del ordenador. Los puertos SATA son las conexiones donde debemos conectar nuestro disco duro a nuestra placa base. Las conexiones de nuestro disco duro son dos, SATA datos y SATA alimentación. SATA alimentación simplemente da energía al disco para que funcione y SATA datos es la que se encarga de transmitir los datos. Como veis, ambos conectores son en forma de L, siendo SATA alimentación un poco más grande. El siguiente paso será el de conectar el cable de SATA alimentación. Para eso nos fijamos en nuestra fuente de alimentación, de donde cogemos cualquier cable sin ocupar de SATA alimentación y simplemente lo conectamos a nuestro disco duro. Estas serían las dos conexiones que tiene el disco duro, sea HDD o SSD. Si no tuvierais el cable de SATA datos como el que veis en pantalla, os dejo un enlace en la descripción. El siguiente paso es introducir el disco en la bahía de discos de nuestra torre. La bahía de discos es una parte de nuestra torre donde se ubican todas las unidades de almacenamiento. Para introducirla nos fijamos en unos raíles en donde tienen que deslizarse el disco. Las conexiones deben de quedar mirando hacia adentro de la torre. Una vez introducido el disco, nos fijamos en que coincidan con los agujeros que tenemos en la bahía para poner los tornillos. Otra opción es introducir primero el disco en la bahía de discos y después realizar las conexiones. Se puede realizar de las dos maneras. Ya con esto quedaría instalado y pasamos al último paso. Cerramos la caja y conectamos la torre a la corriente eléctrica, a nuestra pantalla, teclado, ratón, etc. y pasamos a encender el ordenador. Una vez encendido Windows 10, si nos vamos a revisar el disco duro en este equipo o en mi PC de Windows 7, veremos que no aparece en el sistema. No os preocupéis, esto es normal,
Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le damos al botón de inicio y escribimos Administración de equipos y pulsamos Intro. Después hacemos clic sobre el apartado de administración de discos que está dentro de la parte de almacenamiento. Nos fijamos que en pantalla aparece un disco en color negro, en nuestro caso se llama disco 1. Damos clic derecho sobre el disco 1 y elegimos la opción Nuevo volumen simple. Le damos a siguiente a todo lo que nos ponga y cuando llegamos a la ventana de asignar letra de unidad o ruta de acceso, elegimos la letra que vamos a asignar a nuestro nuevo disco duro. En nuestro caso, como tenemos un disco que se llama C y una unidad DVD que se llama D, asignaremos la letra E. En la ventana de formatear la partición, vemos que podemos elegir el sistema de archivos, tamaño unidad y la etiqueta de disco. Lo vamos a dejar todo como está, porque no hace falta cambiarlo. Siguiente y finalizar. Cuando termine el proceso, nuestro disco duro ya aparecerá en nuestro sistema y podrá ser utilizado normalmente. Por último, le hacemos un test de velocidad obteniendo unos resultados de 200 MB por segundo, que está bastante bien. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que os ayude para elegir o instalar vuestro disco duro. Si tenéis cualquier duda, hacérmela saber en los comentarios. Estar atentos a mis redes sociales sobre futuros vídeos y ser felices. ¡Nos vemos!